Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú, Dios Todopoderoso, eres el que haces la obra, Señor. También te doy gracias por mi hermanita Lorena, Señor, porque tú le das ese ánimo, Señor, de venir, Señor, y poder exponer tu palabra, Señor. Gracias por la vida de ella, Señor. Gracias por su familia, su esposo, sus hijos, Señor. Y gracias por todas nosotras, Señor. Padre, yo te pido, Padre, que aquellas mujeres, hermanas que no pudieron conectarse, Señor, seas tú también bendiciéndolas a ellas, Señor. Gracias, Padre amado. Dejamos todo en tus santas, poderosas y benditas manos, Señor. Gracias, Rey amado. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, mi Pau. Gracias, mi Pau. Qué bendición tan grande que podamos iniciar esta clase, que podamos iniciar todas, realmente encomendando este buen tiempo al Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Quisiera, antes de que arrancáramos, darles un puntico que estuvimos tratando desde el grupo de privilegiadas con el grupo de liderazgo y queríamos proponerles que de pronto al terminar la clase, cuando nos despidamos, las que tengan la posibilidad de prender sus cámaras, aunque sea para despedirnos. Yo sé que a veces en la clase muchas se están con la cámara apagada y yo entiendo porque a veces cuando usted prende la cámara la señal es muy mala. Entonces empieza a dañarse la señal para escuchar y todo, porque igual la cámara encendida siempre es más pesado el sistema de internet. Pero por lo menos para despedirnos, niñas, que nos podamos ver los rostros, que nos podamos saludar. Y le doy muchas gracias a nuestra hermanita Bella que nos dio la sugerencia. Fue una hermanita aquí del grupo, nos hizo la sugerencia y le agradezco muchísimo por ella porque la estuvimos evaluando y nos parece muy chévere de por lo menos vernos los rostros ahí para despedirnos realmente. Entonces, quiero que arranquemos con el favor de Dios, que sea el Señor direccionando lo que vayamos a hacer en esta mañana o lo que el Señor traiga para nosotras esta mañana. Vamos a estar trabajando en el capítulo 10 y capítulo 11 de sus materiales. Tomen ahí sus libros, recuerden los viernes tener ahí sus libros y sus Biblias y sus anotaciones. Recuerden también que en la semana cada una tiene un compromiso y ese es leer lo que se va a estudiar, hacer como un pequeño estudio en su propia casa, de manera personal y diligenciar el taller que siempre cada capítulo tiene un taller por realizar y tiene que ser algo personal de lo que Dios está haciendo en su vida a través de los estudios que estamos haciendo. Entonces vamos a estar trabajando en el capítulo 10 de sus libros, eso está en la página 34, y luego también en el capítulo 11 del material. O sea, vamos a hacer dos. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque si ustedes se dan cuenta, en este capítulo 10 es supremamente cortito. Entonces, para poder, digamos, avanzar, ¿cierto? Porque casi no tenía mucha información en este capítulo y quisimos hacerlos entonces y lo unimos con el capítulo 11. Entonces, permítanme, por aquí voy ya a empezar a este y a compartir la diapositiva. Listo, aquí está. En esta mañana vamos a estar viendo en la libertad del perdón. Este es el versículo lema de esta mañana. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Y en este versículo nos da la promesa, ¿cierto? Era la promesa que se le había dado al profeta Isaías, que lo había dejado por escrito, y era la promesa para todo el pueblo de que un día iba a venir un Mesías, de que un día iba a haber un Salvador que vendría a este mundo, que vendría a salvar a este mundo de sus pecados y a extender perdón de pecados a la humanidad. Y este niño, que dice que un niño no será nacido, y este niño nació realmente, nació. Pero hoy vamos a estar viendo uno de estos nombres que se le da al Señor Jesucristo.
y es consejero. Dice que Él es admirable, que Él es Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero hoy nos concentraremos en el que el Señor Jesucristo fue catalogado como consejero. Vamos a estar viendo acerca de esto. En el capítulo 10 de sus materiales estamos en el tema un punto de partida, un punto de partida. Y en este tema ya nos daba cierta sugerencia. La cierta sugerencia era que el primer punto que encontré en este material es cómo debemos responder a quienes han pecado en contra nuestra, cómo debe ser nuestra respuesta. Nosotros ya hemos estado viendo un poquito acerca de ese tema. Dice, ella nos da una recomendación y dice, yo les recomiendo, si usted quiere empezar en el punto de partida para llegar a perdonar, para experimentar ese perdón en su corazón, dice, haga una lista. Es como unos consejos muy prácticos. Haga una lista de los nombres y ustedes van a encontrar en sus libros que hay una lista de quiénes esas personas me han ofendido, de las personas por las que yo me siento lastimada, las personas en las que en este momento, le estoy hablando del momento actual, hoy, me siento amargada por esas personas, a pesar de que de pronto eso haya pasado anteriormente o esto, pero aún me siento amargada. Haga la lista, y se haga la lista con los nombres en una parte, luego una línea, y luego escriba a su derecha cuál fue la ofensa. ¿Cuál fue la ofensa por la cual yo me siento de pronto ofendida o herida? Y luego responda al ladito, dice, ¿cómo les he respondido? Y yo creo que esa última parte es la clave de todo este ejercicio. ¿Cómo he respondido yo a la ofensa? Porque esto nos va a ayudar entonces en qué áreas es que debemos perdonar o a quiénes personas sí le hemos extendido ese perdón y a quiénes no. Y la ayuda puede ser un muy buen ejercicio para realizarla. Ella nos da esa recomendación y luego te dice, te dará una idea más clara de la situación. No se trata de una lista desde que nacimos, o sea, no se trata que usted va a hacer ahora un listado de todas las personas que han herido desde que nací, pero sí que usted sea consciente de pronto de lo que todavía sigue doliendo hoy. Digamos que es la lista de lo que te está afectando, ¿cierto? Em, de lo que hoy está causando amargura, de lo que usted siente que aún no ha sanado, que aún sigue vigente en su corazón. Dice, sino más bien aquello que en el momento actual supura amargura. Entonces, no sé si alguna lo realizaron, espero que sí. Ahora, ahí en el libro de la página 34, en el último párrafo, dice, no estoy sugiriendo que saques a relucir cosas de las cuales ya ni te acuerdas. Creo que esa es una tontería de la psicoterapia moderna. Dios es capaz, a través de su poder divino, de eliminar de tu memoria cosas que Él no quiere que tú recuerdes. Así que sea agradecido y no luches contra Dios si hay cosas que Él ha retirado de tu memoria. Me refiero a heridas y dolores de tu pasado y tu presente que ya has olvidado. Si aquello se ha olvidado y ya usted no lo recuerda, entonces no hay sentido de que usted nuevamente lo traiga vigente. La única manera de que usted pueda traer eso vigente a su vida es que todavía le esté causando alguna molestia o que le esté causando esa amargura. Una conciencia tranquila. Eso lo estamos mirando en el siguiente capítulo, en el capítulo 36 de sus materiales del libro. Una conciencia tranquila. Y saben, muchachas, que me causó mucha curiosidad cuando leí ese título, la conciencia, porque uno ha escuchado mucho respecto a la conciencia. Pero hoy vamos a ver un poquitico qué dice acerca de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Muchos lo llamamos la vocecita interna, ¿no? Mi conciencia es la voz interna, pero yo quisiera hoy ponerle un poquito más de claridad de pronto al tema de la conciencia. Y cómo en el material nos dice que nosotros debemos de procurar tener una conciencia limpia. Entonces dice en el material,
Una vez identificada la lista, asegúrate de que tu conciencia esté limpia respecto a dichos individuos. ¿A quiénes? A los que has tenido en la lista. Aquellos nombres que escribiste, aquellas ofensas que escribiste. Entonces, asegúrate de que una vez que tengas ese listado, tú puedas tener una conciencia tranquila o una conciencia limpia respecto a dichos individuos. Primera de Corintios, tomen ahí su Biblia, empecemos Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y el apóstol Pablo dice, yo no tengo que ser muy juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Es más, yo ni yo mismo me juzgo, ¿cierto? Dice, no tengo en mi conciencia nada malo. Tengo mi conciencia tranquila. No es que por mi conciencia sea justificado, sino que el que me juzga es el Señor. Pero aún así, el creyente debería de procurar tener una limpia conciencia. Dios te pide que tomes responsabilidades, otro punto de este capítulo, que tomes responsabilidades por tus ofensas y no por las de ellos. O sea, si digamos en ese listado que usted acabó de hacer, usted no tiene culpa de lo que usted escribió en la mitad, de las ofensas cometidas contra usted en la mitad, pero usted sí tiene responsabilidad con la última lista. ¿Cómo respondí a la ofensa? Yo no tengo la culpa de haber sido ultrajada por alguien o de haber sido calumniada por alguien, pero soy responsable de cómo respondo a la ofensa cometida. De eso sí soy responsable. Es ahí donde me tengo que poner en paz con el Señor. Es ahí donde debo de buscar, bueno, cómo estoy respondiendo, porque eso sí abarca mi propia responsabilidad. Aquí en la página 36 también en el último párrafo dice, nuestro orgullo nos hace pensar inmediatamente que nosotros somos los ofendidos, que somos las víctimas. Y en muchos casos es cierto. Sin embargo, es muy difícil ser humildes y reconocer que hemos hecho mal a otros o que hemos contribuido a aumentar la contienda en la relación. Dios nos pide que asumamos la responsabilidad que nos corresponde y que busquemos el perdón de los pecados que hemos cometido en contra de esos individuos. Y realmente, muchachas, también lo busqué y está en Hechos, capítulo 24, versículo 14. Mira lo que dice. Dice, pero esto admito ante ti. Aquí está el apóstol Pablo presentando defensa, ¿cierto? Había sido arrestado y ahora él está presentando su defensa. Él dice, pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. A Pablo sigue alegando su defensa, dice, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también habrían, o sea, los judíos que le habían acusado, de que ciertamente habrá que una resurrección, tanto de los justos como de los muertos. Pablo tenía claro que hay un juicio, que un día resucitaré. ¿Cierto? Decía, yo un día, si me muero aquí y el Señor no ha venido, yo voy a resucitar. Y serán resucitados los muertos y los vivos y nos presentaremos, tendremos un juicio. Eso era algo claro que Pablo tenía. Dice, yo abrigo la misma esperanza que ellos tienen, de que un día habrá resurrección. Por esto, porque tengo esto claro,
yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible. Primeramente, ¿delante de quién? Delante de Dios. Y luego, ¿delante de quién? De los hombres. Entonces, me preguntaba en este texto, ¿qué tanto eh, nos preocupamos nosotros por nuestra conciencia? ¿Saben que la conciencia a veces es como esa voz interna allá adentro que nos habla, que nos dice, que uno dice es la vocecita que te habla por allá entre, esa es tu conciencia? Y, y a veces pareciese como callarse. La conciencia estará limpia, será irreprensible delante de Dios, porque yo creo que la conciencia sabe perfectamente lo que está pasando en nuestro interior. A esa no la podemos engañar. Pero Pablo decía que él se esforzaba por conservar una conciencia irreprensible delante de Dios. Entonces, podríamos preguntarnos esta mañana, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Usted ha escuchado por ahí que la conciencia remuerde, que la conciencia te acusa? Pero yo no diría, bueno, pero en parte real, ¿qué entonces qué es la conciencia? Y cómo la conciencia juega un papel importante aún en el perdón. Porque cuando se perdona y cuando se experimenta el perdón, la persona puede experimentar una conciencia tranquila. Por ese motivo, quise buscar un poco esa palabra que aparece aquí en este capítulo 11, la conciencia. Y me encontré con esto que quisiera en esta mañana poderles compartir. Eh, Leí un material al respecto de un puritano, donde él explicaba un poco acerca de lo que era la conciencia. Entonces no está todo, pero pude sacar uno que otro apunte al respecto y quería compartírselos. Y tiene mucho sentido lo que Arthur dice al respecto. Lo primero que encontré fue este punto que dice, es el área de nuestra mente que es consciente de sí mismo. La conciencia, precisamente viene esa palabra, que es consciente. Ella comprende, la conciencia se percata, está consciente, ella considera lo bueno y lo malo, en el saber o el conocer. Esa es la conciencia. Imagínense un poco, ¿usted alguna vez se ha preguntado eso? Yo decía, Señor, yo nunca había visto, pero yo sé que la tengo, yo sé que la tengo, pero nunca había visto la conciencia desde esa magnitud. Ahora déjeme seguirle contando. Ahora, Arthur, que es un puritano del año 1886 y entre 1952, él hablaba un poco acerca de qué es la conciencia. Esa palabrita allí, ese algo que tenemos ahí que no sabemos qué es. Él dice, la conciencia puede ser tu amigo o puede también convertirse en qué? En tu peor enemigo. Reside en tu alma, no en tu cuerpo, sino en tu alma. Y está ligado a tu entendimiento. La conciencia es la facultad del alma que nos permite percibir la conducta en referencia al bien o el mal. Es una facultad que tiene el alma de saber lo bueno y lo malo. La conciencia es el principio interno que decide sobre la legalidad y la ilegalidad de los deseos y acciones en el sentido moral. ¿Usted se imagina todo lo que tiene una conciencia? Ahora miren este otro punto que él dice, el creador, Dios, ha dotado al alma humana de diversas facultades.
Está hablando de la parte del alma. Dice, Dios le ha dado entendimiento, afecto y voluntad. O sea, las emociones y la voluntad se encuentran en el alma de la persona. Esto le conduce al poder considerar su propio estado y acciones. Esta capacidad del alma puede autoevaluarse. Esta capacidad del alma puede poder ver a sí mismo y poder ver su estado y poder ver lo que hace. Es como un monitor interno, dice él, es un monitor interno. La conciencia da testimonio de nuestros pensamientos. Y es increíble. Nadie sabe lo que pensamos. ¿Sí o no? Nosotras nos reunimos en grupo y yo le aseguro que ustedes no saben lo que yo estoy pensando en este instante. Ni yo puedo saber lo que ustedes están pensando. Pero la conciencia, ¿sí? Sí sabe lo que estamos pensando. Ella da testimonio de nuestros pensamientos. Ella da testimonio de nuestros afectos. Y esa conciencia da testimonio de nuestras acciones. La conciencia, ella hace que seamos conscientes de la propia existencia de nosotros mismos, o sea, conscientes de mi propia existencia. Es el representante de Dios en el interior. Pero ¿sabe qué más me impactó acerca de la conciencia? Dice que la conciencia, en ella está plasmado el juicio. En ella está plasmado el juicio. Entonces uno se pregunta, hablábamos ayer eso con Valeria, hay lugares donde dice, lugares donde usted no sabe, donde no ha llegado la palabra de Dios, donde las personas que habitan ahí nunca han escuchado de la Biblia, nunca han escuchado acerca de la palabra de Dios. O aún así, usted encuentra en esos lugares que tienden a hacer un equilibrio entre lo que ellos consideran bueno y malo. ¿Cómo saben? ¿Cómo sabe una persona que nunca ha escuchado la Biblia saber que matar es algo malo o que robar es algo malo? ¿Cómo lo saben? Y se puede cumplir mucho lo que dice la palabra de Dios, que los mandamientos fueron escritos en nuestros corazones. La conciencia está plasmado el juicio. Ella es consciente de un juicio. La conciencia conoce la justicia de Dios. Ella es un tribunal siempre en sucesión. Nadie puede evadir a la conciencia o silenciar sus acusaciones. ¿Alguna vez nos hemos sentido acusadas por nuestras conciencias? Nadie puede silenciarla. Ella responde a lo que Dios dice. En ella, en la conciencia, todo queda registrado con miras a un juicio. Y aún, decía Arthur, aún, aunque tus amigos te abandonen, tu familia te abandone, tu conciencia no te abandona. Y aún cuando tu cuerpo, cuando tú mueres, ella no lo hará, porque la conciencia, la voluntad, las emociones están en el alma. Partirás con ella. En Eclesiastés hay un texto donde dice que cuando la persona se muere, el cuerpo ya no tiene conciencia de nada. Dice, los muertos nada saben ni nada entienden. Y es cierto, un cuerpo inerte no tiene conciencia de nada y no la puede tener, porque una persona que ha fallecido se le ha salido el alma. Y al irse el alma,
también se ha ido su conciencia. Y podemos huir de muchas cosas, pero usted no puede huir de su conciencia. Quizás nosotras a veces tomamos decisiones y de pronto sabemos en nuestra conciencia que está mal, que lo que estamos haciendo está mal. Y lo hacemos y usted quizás pueda experimentar un poco de calma en el momento, pero su conciencia usted no puede huir de ella. Ella siempre le recordará cuando algo está mal. Quizás por eso el apóstol Pablo tiene muchos textos en el libro de Romanos y en otros. Busqué algunos versículos y encontraba que el apóstol Pablo hablaba mucho de su conciencia, de tener una limpia conciencia. Mire lo que encontramos acerca de la conciencia, algunos textos bíblicos acerca de la conciencia. Dice, Romanos capítulo 2 al 15 dice, mostrando la obra de la ley, escrita en dónde? En los corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Se acuerda que hablábamos ahorita que la conciencia da testimonio? Acusándolos, ¿ok? O defendiéndolos, sus razonamientos. La conciencia te acusa o te defiende. Por eso, en el texto que estábamos leyendo, dice, él puede ser tu mejor amigo, pero él puede ser tu peor enemigo. ¿Alguna vez ha notado que cuando las personas están cercas a morir, o están cerca a la muerte, tienden a pareciera que algo en ellos sabe que van a pasar a otro lugar, que van a, y les preocupa? Porque tienen remordimiento en sus conciencias. Y hay personas que cuando están a punto de fallecer o saben que la muerte está ahí cerca, ¿cierto? Tienen una enfermedad terminal y piensan que se van a morir pronto. Pareciera que sus conciencias no les dejaran tranquilos. ¿Sí ve por qué las personas a veces dicen, no, yo tengo que ponerme en paz con fulanito y voy a ponerme en paz? Y usted se ha escuchado que a veces empiezan a llamar, ¿no? Que quiere pedir perdón a su tanito, que es que quiere hacer las paces con la mamá que nunca le habló, porque está que se muere, porque está que fallece y empiezan a ver en la persona una cantidad de remordimientos y se siente acusado por su propia conciencia. De alguna manera, sea que esa persona lo crea o no, la conciencia hace parte de hacerle ver que hay un juicio y que habrá un juicio cuando parte. En Tito capítulo 1, versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia, ¿cómo están? Corrompidas, corrompidas. Puede haber una conciencia corrompida. Luego dice en 1 Timoteo 4:2, está hablando aquí de los apóstatas, de lo que han apostatado la fe. Y dice que estos apóstatas, que con hipocresía ellos hablan mentira, teniendo como cauterizada la conciencia. Una conciencia cauterizada, increíble. Luego nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice el texto, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios? ¿Qué hará? Purificará nuestras conciencias
de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión, su sacrificio. Dice que por medio del Espíritu Eterno se ofrece. Él se ofreció sin mancha, porque Jesucristo no pecó. Sin mancha se ofreció a Dios. Y dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo purificará. Esa es el beneficio que tiene el creyente a comparación del que tiene el no creyente. El no creyente no tiene la posibilidad de que su conciencia sea purificada. El no creyente tiene su conciencia corrompida, impuros, cauterizada. Pero el creyente, por la obra de Cristo, por confiar en la obra de Cristo, por confiar en lo que Cristo hizo para el perdón de sus pecados, dice que esa sangre purificará la conciencia de las obras que conducen a la muerte. Pero tiene un propósito. Eso tiene un propósito del por qué la sangre de Cristo nos limpia y nos lava. Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, primera de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero que también dice que así, y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos, purificarnos de toda la maldad de nuestros corazones. Y dice que también tiene propósito a fin, dice, que sirvamos al Dios vivo. Debemos de servir al Señor con una conciencia limpia y tranquila. Nuestros pastores no saben lo que hay en nuestros corazones. Usted puede estar sirviendo en la congregación, usted puede estar en un ministerio, usted puede estar trabajando y le aseguro que sus compañeros de labor en el servicio no saben. Ellos pueden notar o quizás conversan contigo, pues, ¿cierto? No se relaciona y ven el servicio y está bien, pero no conocen el corazón. No saben lo que está. Ellos no, ningún ser humano tiene la capacidad de ver a otro ser humano y ver lo que hay en su corazón. Creo que eso también lo tocábamos hace 8 días. Dios tiene la capacidad de ver lo que está pasando en tu interior porque Él te ve totalmente desnudo. Tú estás totalmente desnuda. Tu alma está desnuda a los ojos de Dios. No hay nada que se le esconda. Nada que Él no pueda ver en el interior. Es en el alma la que Dios quiere purificar y limpiar. Es el alma para lo que Él vino a salvar. No es esta carne, porque esta carne partirá de aquí y se pudrirá. Y si no acerques a un cementerio y verá toda la carne que hay allí, ya podrida y pasada. Pero el Señor Jesucristo vino por nuestras almas. Y gracias al Señor, muchachas, porque usted se imagina en este estuche y con un alma corrompida, con un alma, con una mente cauterizada. Quizás esto nos ayude a valorar un poco de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y si usted en el momento siente y se da cuenta que su conciencia no está lo suficientemente limpia delante del Señor y de los hombres, entonces el Señor le está mostrando en esta mañana que hay un camino que seguir y se llama la persona de Jesús.
el sacrificio de Jesús, que puede purificar tu conciencia. En 1 de Timoteo, capítulo 1, 19 decía, y mantengas la fe. ¿Y la buena qué? ¿Qué debemos de mantener? La buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. No sé si alguna nos lo puede leer un poquitico en otra versión que tengan de pronto disponible. No sé si alguien lo tenga por ahí en otra versión que nos los pueda compartir también. 1 de Timoteo capítulo 1, 19. ¿Alguna lo tiene? Voy a ver si se lo puedo leer de aquí de la Reina. Sí, porque esta es nueva versión internacional y a veces esa versión no es que sea de mis favoritas. Dime, Mari. ¿Lo leo? ¿De cuál? Sí, 1 de Timoteo, capítulo 1, 19. Léelo desde 18, si es posible, por favor. ¿Quién lo va a leer? Ok. ¿Quién lo va a leer? ¿Lo leo yo, no, Lore? ¿Lore? Hágale, hermosa, bien pueda. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Sigo? Gracias. Sí, se escuchó bien, tranquila. Muchísimas gracias. Voy a leérselo desde la Reina Valera también aquí, pero voy a leerle desde el 18. El 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y ahí sigue el que estaba leyendo, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Cómo debemos de militar? Manteniendo la fe y manteniendo ¿qué? Una buena conciencia. De esa manera debemos militar. Dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es increíble, pero la palabra de Dios creo que es muy clara. Bueno, en este texto que estábamos leyendo, del perdón, ella decía también en el capítulo 10, decía que el perdón no es enterrar el dolor o ocultarlo, no es pretender que no hubiese pasado. Y perdón que aquí me equivoqué en esta palabrita, pero dice, no es pretender que aquello no aconteció, porque a veces pensamos que el perdón puede ser simplemente creer que no ha pasado nada, enterrarlo por allá y ocultarlo y decir, ay, no, hacer de cuenta que no pasó. No, eso no es el perdón. Más bien, lo que Dios busca es que seamos conscientes, ¿cierto? A través de nuestra conciencia, que Dios quiere que seamos conscientes de que sí duele. Alguien me decía, es que las heridas duelen, sí duelen. Y está bien que duelan. Es que le tenemos pánico al dolor. Y no, está bien que duela, es que no somos de piedra, muchachos. Es obvio y es natural que nos duelan las cosas. Pero ¿qué vamos a hacer con ese dolor? ¿A dónde lo vamos a llevar? ¿Cómo vamos a dirigir ese dolor en nuestro corazón? ¿Lo vamos a dirigir hacia la amargura? Por eso ya decía, ¿cómo has respondido hacia ello? ¿Cómo has respondido? O sea, hemos respondido con amor, con oración. O sea, ¿cómo hemos respondido? ¿O hemos respondido de otra manera? Dice, ¿los has despreciado o has sentido resentimiento hacia ello? ¿Has calumniado a alguien de sus amigos o familia? ¿Te has vengado? ¿Cómo hemos respondido? Ese es el punto. El punto no es que no vamos a ser heridos. El punto es qué vamos a hacer con esa herida. ¿Cómo la vamos a manejar? ¿A dónde la vamos a llevar? ¿Hacia dónde la vamos a encaminar? Porque debemos de guardar de nuestros corazones de no encaminar la herida hacia la amargura, hacia el rencor, hacia el deseo de venganza. Dios quiere acompañarnos en el proceso y eso me pareció maravilloso, porque es que no estamos en nuestras fuerzas haciendo todo el proceso. Dios está con nosotros.
Dios está con sus hijos. Dios quiere acompañarte en el proceso del perdón, quiere que lo enfrentes cara a cara y quiere llevarte a ser libre. Ese es el propósito que Dios tiene a través de las situaciones, quiere llevarte a que tú experimentes libertad. Dice que al decidir perdonar, la persona encuentra paz y libertad. Y algo que me gustó mucho y que le dije, Señor, que podamos procurar todas nosotras en esta mañana, que a través del perdón podamos experimentar una limpia conciencia delante de Dios. Que podamos decir, Señor, mi corazón está en paz para contigo y está en paz para con mi prójimo. Que el Señor nos ayude en su gracia a poder procurar. Otro punto que me gustó del tema que ella estaba tocando era en la página 34, o sea, en el capítulo 10, ahí en el último párrafo que estábamos leyendo. Ella habla que hoy en día la gente recurre a otro tipo de recursos, ¿cierto? Para, digamos que para, en vez de anotar los nombres, anotar la ofensa y de pronto evaluar cómo ha respondido, dice que mucha gente acude a este tipo de terapias. Hoy en día la gente acude a, a un tipo de terapias y tratamientos acerca de la psicología, porque esto tiene que ver mucho con la psicología, la consejería. Entonces la gente acude aquí porque dice, bueno, yo no sé qué voy a hacer con mis heridas, yo tengo muchas heridas. Y sí, el psicólogo te puede hablar de muchas terapias que trabajarán en tu mente, eh, en las áreas de tu cuerpo, quizás, no sé. Yo nunca he acudido a algo así, pero ese es el punto. El problema radica en el alma y el psicólogo no tiene la capacidad para llegar allá. No tiene la capacidad para tocar el alma. Él trabajará en los pensamientos, ciertas cosas, pero la transformación del alma no tiene capacidad. Entonces la gente, ella hablaba de una terapia que se llama terapia moderna, dice psicoterapia moderna, y la psicoterapia moderna habla de la regresión. Se llama es que regresión. Y eso significa que la persona es hipnotizada. ¿Cierto? El psicólogo busca como algo así mental y hipnotiza a la persona. Se supone que la hipnosis se usa para revivir el pasado mental. La hipnosis dice que se usa para ello y dice, es como tratar de traer situaciones profundamente escondidas en la mente que la persona no recuerda y que el psicólogo considera que no las recuerda, pero que están haciendo algo en la vida de esta persona. Y saben que yo no veo eso coherencia, porque si la persona, si esas situaciones han sido borradas de su mente, ¿cómo es que están haciendo efecto en la vida de la persona? Miren, muchachas, es simple. Si algo a usted ha herido, el problema no es que usted se lo olvide, el problema es que no se le olvida. Si usted ha tenido una grande herida de una persona que la ha herido y que la ha hecho a usted supurar y que usted solo está supurando en su corazón, le aseguro que usted no lo olvida. Al contrario, eso constantemente usted lo recuerda, porque eso sigue supurando y usted sabe que Julanito de tal pecó contra usted o le hizo esto y eso. Ese es el problema, que no lo olvida, que le sigue vigente en su corazón supurando amargura. Entonces yo no le encuentro sentido en el hecho de usted hipnotizar a alguien para hacerle revivir cosas que están profundamente escondidas que la persona no recuerda. Si alguien tiene una opinión diferente, quizás ahorita en la media horita podemos discutir el punto. Dios tiene la capacidad de borrar de tu memoria cosas que Él no quiere que recuerdes. Y si Dios
las ha borrado de tu memoria para que no la recuerde, ¿por qué tú irías a buscar una terapia que te las vuelva a recordar? Bueno, trabaja en el corazón de lo que recuerdas y de lo que te está doliendo y lastimando, de aquello que está supurando en tu corazón. Empezando que no sé qué tanto eso de la hipnosis, porque a mí me da hasta temor todo eso, eh, 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 qué tanto eso pueda terminar trayendo algo peor a la vida de una persona. Una persona que es hipnotizada no tiene control, no, es como si soltara, como si le entregara el control a otro, como si estuviera drogada, como si estuviera, o sea, una persona así no tiene control de sí misma. Y eso no va de acuerdo al Espíritu Santo, muchachas, porque el Espíritu Santo es dominio propio. No sé si de pronto en esto alguien más ahorita en la media no lo pueda ampliar, pero que lo podamos evaluar, que lo podamos evaluar en nuestros corazones. Y yo sé que en algunas situaciones se necesita eh, consejería y está bien la consejería. Yo sé que hay hermanos que buscan consejería en la iglesia, en los hermanos, en los pastores, eso está bien. Y bueno, y también supongo que hay personas que asisten al psicólogo también y buscan consejería por esos medios también. Para mí no son creíbles no porque no tengan algún contenido, para mí no son creíbles por la fuente que viene detrás de la psicología. Eso es lo que me hace desconfiar a veces de ellos. Pero quiero decirle que en la Biblia, la palabra de Dios, ¿se acuerdan que al principio mirábamos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que aquí está también Isaías 9:6, habla de que nuestro Señor Jesucristo es qué? Consejero. Él es consejero. Y veamos algunos textos al respecto de ello. Dice Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y funcionan. Uno puede preguntarse, ¿cómo es que el consejo de Dios en las escrituras tiene la capacidad de hacer lo que tiene que hacer por generaciones? Por generaciones. No, amor, que tenga validez. Y que puedan pasar por generaciones, pero que tengan la misma validez, que tengan la misma validez. A pesar de que pasan las generaciones, el consejo del Señor sigue siendo el mismo, pero sigue también teniendo el mismo efecto. Y yo creo que eso se da por lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 2. Es el poder que tiene la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y después, una vez que pasa todo eso, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios puede cortar y penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Por eso la palabra de Dios tiene el efecto que ningún otro tiene, porque nadie puede llegar al área de tu alma, pero la palabra de Dios sí puede llegar a partir el alma y el espíritu. Yo digo, Señor, wow, ¿no les sorprende a ustedes? No hay consejero como nuestro gran Dios y Salvador. No hay consejero como Él. Él es el mayor, el mejor de todos el mejor terapeuta. Él es el mejor psiquiatra. Él es el mejor.
porque la mayoría de los problemas que tenemos radican en el alma. Y precisamente el Dios y su palabra tiene capacidad de penetrar allí, de discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta? Nuestras conciencias. Por eso la labor que hace la palabra de Dios en nosotros es una labor perfecta. Nos santifica, nos limpia la palabra de Dios. Qué maravilloso que nosotros nos enamoremos de su palabra, que amemos su palabra. Y quizás eso nos pueda ayudar a animarnos a leerla más, a buscarlo más aquí en este libro. Porque a veces eh, o no somos conscientes o, o pasamos por alto el valor que tiene la palabra de Dios, la capacidad de poder que tiene la palabra de Dios. No es el libro, muchachas, son sus palabras, sus palabras. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Nuestro consejo puede ser pasajero, pero el de Dios no. El de Dios permanece. Y por último, Salmo 106:43. Muchas veces los libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Humillados por la maldad de haber rechazado y haberse rebelado contra su consejo. Que el Señor nos ayude a tomar decisiones cuando tengamos una situación en nuestro corazón a dónde acudir. Eh, y quiero decir algo antes de cerrar, muchachas. A veces pueden llegar ustedes a pensar que es que yo tengo algo en contra de los psicólogos. En serio, me han dicho, de pronto es que usted no le agrada, no le sabe, no, no es eso, no es que a mí no me agraden los psicólogos o que me parezca que el trabajo que hacen no, no, no es eso, sino que me baso en dos cosas. La primera, la fuente que hay detrás, que es lo que me preocupa a veces, la fuente de donde proceden para esa ayuda. Y segundo, no pueden llegar al alma. Te puede trabajar ciertas áreas. Yo no estoy descartando que algo de eso pueda ayudarte, pero no tienen el poder para el alma. Y si el problema radica en el alma, el único que tiene acceso allí es Dios, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. No hay más. Entonces, que eso nos diría y que nos ayude el Señor a tomar decisiones cuando la necesitemos y que el Señor nos anime a partir de esta semana a orar y de pronto a ver las escrituras de una manera más consciente de lo que ella es y que es palabra viva y eficaz. Y que conozcamos un poquitico más acerca de nuestras conciencias. Las invito para que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, pero que sabemos por fe, Señor, que estás también en medio de nosotras, por tu Espíritu. Te damos gracias en esta mañana por tu santa y tu bendita palabra. Señor, sé que quizás algunas luchamos con la lectura de tu palabra,
pero que siempre, Señor, podamos recurrir a ella como nuestro mayor consejero, Padre. Tu palabra es nuestro mayor consejo, nuestra mayor dirección. Y gracias te doy, Señor, porque puedes llegar a lo más profundo de nuestros corazones, a nuestras almas propias, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos limpia, limpia nuestras conciencias de obras muertas. Señor, ayúdanos, ayúdanos a tener conciencias limpias delante de ti, porque a esa no la podemos engañar, Señor. No la podemos engañar. Bendito Padre, que nuestros corazones puedan estar en paz contigo, Señor, y que podamos experimentar esa paz de parte tuya y también entre nosotros los hermanos. Señor, yo te ruego especialmente por este grupo de privilegiadas, por cada una de nosotras que estamos aquí, Señor, por este medio conectadas, que el poder de tu Espíritu sea obrando en cada una, que seas llenando nuestros corazones, Señor, con tu verdad, con el poder de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a experimentar el perdón genuino de tu parte. Ayúdanos, Señor, a poder perdonar de una manera genuina, Señor. Te ruego, Señor, que podamos crecer y madurar en la guía de tu Espíritu. Señor, yo no sé las dificultades, ni sé, ni puedo conocer las conciencias de cada una. Para nosotros es imposible, Señor. Pero gracias, Señor, porque usted sí sabe lo que pasa por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Usted sabe todo, todo absoluto de nosotros. Nada, nada se te esconde. Y dejaste la conciencia en nosotros, Señor, la hiciste para nosotros, para que podamos ser conscientes de nosotros mismos y de nuestras propias acciones. Y te damos gracias, Señor. Te damos muchísimas gracias, Dios, que pudimos huir de muchas cosas, pero no podemos huir de la conciencia. Señor, purifícanos, lávanos, límpianos. Haz una obra preciosa, Señor, en la vida de cada una de nosotras. Señor, por favor, yo te ruego profundamente que no seamos las mismas, que podamos avanzar y madurar, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día más a crecer, porque el que empezó la buena obra la perfecciona, Señor. Tú la perfeccionas hasta el día del Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, porque mirábamos con las hermanas hace unos días, tú nos preparas para ese encuentro contigo. Y un día, Señor, un día te veremos tal cual tú eres, tal cual tú eres. Prepáranos, Señor, que estemos listas para ese encuentro contigo. Que cuando nos encontremos contigo, Señor, no tengamos nada de qué avergonzarnos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la obra preciosa que haces en el corazón de cada una de las creyentes, Dios. Y si aquí, Señor, en este grupo hay alguien que todavía, Señor, no tiene la capacidad, Señor, porque realmente, Padre, aún no ha creído en ti, que pueda ser convencida por el poder de tu Espíritu, de que solo tú puedes limpiarnos y purificarnos, Señor, que pueda venir en arrepentimiento y fe a tus pies, Señor, que en ti hay salvación, que en ti hay perdón de pecados. Señor, te damos gracias.
en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y encomendamos este resto de tiempo, Señor, en tus manos. Amén y amén. Mis hermanas muy buenas, bueno, por aquí ya dejé de compartir, permítanme entonces cierro la grabación y continuamos con la partecita del taller, si les parece.